Buenas tardes, compañeros. Hoy le vamos a presentar pues nuestro problema, el cual se trata sobre la predicción de temperatura en la ciudad de Popayán. Quien les habla, pues el compañero Aider Arley Muñoz y mi compañero Jonathan David Zúñiga. Entonces vamos a iniciar con la parte del algoritmo. Entonces les doy la palabra a mi compañero Jonathan, el cual les va a explicar qué es en sí el algoritmo. Bueno, en primer lugar, para entender qué es una hiperheurística, vamos a empezar hablando de un tema en específico, el cual se ha venido tratando en el transcurso de esta asignatura. Este tema del que se habla son las metaheurísticas como tal. Esto con el fin de explicar un poco sobre el significado de hiperheurística. Si recordamos al inicio del curso, se hicieron algunos algoritmos de estado simple, los cuales incorporaban partes que ya están predeterminadas para su óptimo desarrollo. Pues si se acuerdan, pues habían partes como el tweak, habían partes que ya son para ese algoritmo en específico. Estas son en sí algoritmos que ya están predefinidos para un problema, pero en este caso se hace un enfoque más global a este problema, donde la hiperheurística es la encargada de escoger las partes que van a formar el algoritmo como tal. Estas partes son gestionadas por la misma hiperheurística para que sean las más eficientes de acuerdo a un problema dado. Bueno, en pocas palabras, es lo que se explica aquí. Una hiperheurística es un algoritmo que construye su propio algoritmo. Entonces, ahora la siguiente pregunta, ¿cómo se aplica? Entonces, para la predicción de temperatura de la ciudad de Popayán, utilizamos un algoritmo de clasificación denominado KNN, o K vecinos. Entonces, ¿qué es lo que hace como tal K vecinos? Pues, tenemos un grupo de individuos y tenemos una clase. Cada individuo se clasifica en un tipo. Entonces los tipos pueden ser, digamos, rojo, verde, amarillo y digamos rojo. Entonces tenemos un nuevo individuo en el cual cada individuo tiene ciertas características. En este caso las denominamos, como estamos trabajando una hiperheurística, cada una de estas partes las denominamos un gen. Entonces, ¿qué es un gen? Digamos, puede ser, hablando de una persona, puede ser color de ojos, o puede ser tamaño de las manos, o puede ser color de pelo. Entonces, volviendo aquí a nuestro ejemplo, él tiene unas características, o sea, unos genes. Entonces, pero él no tiene una clase todavía. Apenas se va a clasificar para ver de qué tipo es. Entonces, lo que hace nuestro KNN es toma como tal el individuo y dependiendo de la cantidad de vecinos que se hayan definido, él viene y selecciona un vecino, dos vecinos. O sea, para nuestro caso, digamos, seleccionamos dos vecinos. Entonces, él escoge con cada gen, le saca su respectiva distancia a cada uno de los genes que están dentro del dataset, que sería la población. Entonces, esas distancias se van almacenando. Al final, como dijimos que el K, que era la cantidad de vecinos, es 2, entonces él selecciona los 2 que se parecen más a él
con respecto a la distancia y los escoge aparte y le saca una ponderada. ¿Y esa ponderada para qué se aplica? Esa ponderada se le aplica para que él escoja este tipo que le falta aquí a nuestro individuo que está por ser clasificado. Entonces, como se escogió, digamos, de estas dos distancias, estos dos primeros individuos que tienen de menor distancia, entonces él puede ser o rojo o verde. Entonces, al aplicarle la ponderada, que es un cálculo en sí de 1 sobre la distancia al cuadrado, entonces él ya me saca un valor correspondiente al primero y al segundo. Y ya con esto, pues él ya me selecciona el tipo. Eso por el lado de KNN, una breve explicación de KNN, pues es un algoritmo de minería de datos usado para clasificación. Pero aquí lo vamos a utilizar para realizar predicción. Eso con el hecho de que él me clasifica, pero también, digamos, en el caso de la predicción de temperatura de Popayán, no tenemos rojo, verde o amarillo, sino que en sí vamos a tener datos como temperatura puede ser 25 grados centígrados o 23 grados centígrados y que van a contar con ciertas características que son las correspondientes a humedad, temperatura, radiación, lluvia, vientos, punto de rocío, transpiración y presión atmosférica. Ahorita más adelante les enseñaré un poco sobre cómo está constituido el dataset. Entonces, hablando un poco de nuestra meta heurística, como mi compañero Jonathan ya lo mencionó, entonces se tiene la meta heurística ya seleccionada. Él ya ha seleccionado su propio algoritmo. Este es el algoritmo. O sea, ya tiene definida su selección, su mutación, su respectivo cruce. Entonces lo que va a hacer internamente para calcular es que él va a ingresar, él va a coger cada uno de sus individuos que tienen el dataset, los va a clasificar con KNN y él me va a obtener una clasificación, que es la clase que nombramos aquí. Y eso lo vamos a ir almacenando para sacar nuestra evaluación, que la vamos a utilizar con error absoluto. ¿Qué es el error absoluto? Error absoluto es simplemente el error es igual a los valores obtenidos, a los valores deseados menos los valores obtenidos. Pues esto ya nos da el error. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Como tal, la idea principal y que se desarrolló es que este error tienda a ser 0. Este error va a ser la evaluación o el thickness que se conoce dentro de nuestro algoritmo. Entonces, pues voy a mostrarles un poco cómo está constituido el dataset como para finalizar y pues sería todo. Este es nuestro dataset. Nuestro dataset está compuesto por humedad, tiene datos de punto de rocío, tiene datos de temperatura, tiene datos de radiación, presión, total son variables que están siendo observadas. Y al final, como variables de clase, tenemos nuestras temperaturas de predicción.
estas temperaturas de predicción cuentan con un desplazamiento o intervalo de horizonte, que es el que dice, vamos a predecir la temperatura a 1 hora, a 2 horas, a 3 horas, a 4 horas, o sea, pero son, digamos, estamos en la hora presente y puede ser calculada para 1 hora después, o para 2 horas próximas, o para 3 horas próximas. Entonces, como tal, nuestro algoritmo lo que va a hacer es, aquí tenemos, por cada una de las variables seleccionadas, tenemos viento, por ejemplo. Viento tiene 48 datos, estos son equivalentes a horas diferentes del día, o sea, estamos en la hora actual, esta sería la hora, el viento cero, ese sería el viento cero, el cual es la hora actual. La hora anterior sería viento -1, la hora anterior a la anterior sería viento -2. Y esto así sucesivamente hasta que completamos 48 horas antes. Eso quiere decir 2 días antes. Y para la temperatura, tenemos la temperatura desde 1 hora después, estamos en la hora actual, sería 1 hora después, hasta 12 horas después. Aquí está. 12 horas después. Entonces, nuestro algoritmo como tal, lo que va a hacer es seleccionar como tal, nuestro algoritmo lo que va a hacer es ayudarnos a encontrar un K, que es la cantidad de vecinos, nos va a ayudar a encontrar unas horas, que va a ser unas horas que está entre 0 y 48, y el horizonte. Ese horizonte va a estar entre 0, este horizonte va a estar entre 1 y 12. Entonces, estas 3 variables en sí son las que va a encontrar en nuestro algoritmo. O sea, primero hace su procesamiento de escoger como tal su mutación, su selección, la cual se adapta a este problema. Después de que selecciona el algoritmo, construye el algoritmo, lo que va a hacer es que nos va a calcular el K, que es la cantidad de vecinos que nos va a funcionar mejor en nuestro dataset, el número de horas, o sea, el intervalo que va a estar entre 1 y 48, o sea, estoy en la hora actual. Si el algoritmo encuentra, digamos, que funciona con 2 horas antes, o con 48 horas antes, es más exacto, entonces él va a seleccionar también este valor. Y el horizonte es de predicción obtiene una buena predicción 1 hora después, o 2 horas después, o 3 horas después, o así sucesivamente. Entonces, pues este es nuestro funcionamiento básico y nuestro algoritmo pensado y desarrollado. Pues les agradecemos por su atención. Pues, muchas gracias.